La biología moderna está revaluada por la biología contemporánea. Anteriormente, cuando en 1953, par de señores estos, el señor Watson, James Watson y Crick, Francis Crick, descubren e idealizan la molécula inteligente del ADN, se creía que era el proceso de replicación del material genético, que es el que se da cuando se produce la unión de los dos células, tanto de la hembra, que es el óvulo, como el del varón, que es el espermatozoide. Y a nivel también de ese estadio genético se produce el entrecruzamiento o en inglés crossing over. Ese entrecruzamiento se da después de la replicación. ¿Quién le enseñó a los cromosomas que tienen que unirse y compartir alelos? Los alelos son las partes donde está la información de los progenitores, es decir, si una madre tiene un color de pelo castaño y se une a un padre que tiene un color de pelo oscuro, el bebé por lo general nacerá con pelo oscuro porque el color moreno oscuro es dominante sobre el más claro. Eso se llama programación genética. Ese dogma que se tenía antes de la biología, en el cual se decía que la replicación era en una sola dirección, hoy en día se descubrió que es en forma inversa, que el ADN puede multiplicarse o puede duplicarse o puede replicarse en forma contraria, no solamente en una sola dirección. Y aparte de eso, y lo mejor de todo, es que se encontraron unas moléculas interferentes que pueden silenciar la expresión genética. ¿Cuáles son las moléculas? Que es el famoso ARNI, ácido ribonucleico interferente. Está también unas moléculas que pueden cambiar la información que va desde el núcleo o desde el ribosoma hacia el núcleo y en forma inversa. Todo ese proceso es totalmente nuevo y hoy en día se tiene en cuenta que, por ejemplo, existen mecanismos como la alimentación, el estrés, el calor, pueden influir en la expresión genética. ¿Cómo lo podemos ver en la práctica? Por ejemplo, unos gemelos univitelinos, o sea que son genéticamente iguales, hijos de un solo cigoto. No se sabe, todavía la ciencia no sabe por qué se parte el cigoto y nacen dos bebés de una sola fecundación, ¿cierto? Por lo general tienen siempre el mismo sexo. Son idénticos cuando nacen, son gemelos univitelinos. Pero resulta que debido al estrés, uno le dan una alimentación, el otro lo quiere más, el otro es más alegre, empiezan a divergir, empiezan a separar su forma de comer, su forma de actuar, y a pesar de que son genéticamente iguales, o sea, son copia el uno del otro, cuando tienen una edad adulta de 25 o 30 años, a veces ni siquiera se parecen. Mueren inclusive de enfermedades diferentes y sufren de enfermedades diferentes. Eso es lo que podemos decir, la forma en que el medio actúa sobre la expresión genética. Una de las formas que podemos aplicar también es, en el caso de la pandemia del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19, es que hay personas que ni se dan cuenta que están enfermas, ni se dan cuenta que fueron infectadas. Otros tuvieron una enfermedad leve, otros moderada y otros severa. Eso depende de la respuesta inmune. Y eso tiene que ver mucho con la forma como la persona se alimenta, inclusive ni siquiera la forma como se alimenta actualmente, sino la herencia genética, la carga genética que viene de los abuelos, porque nosotros
somos lo que comieron nuestros abuelos. Si nuestros abuelos se alimentaron bien, nosotros vamos a tener una respuesta inmune muy buena. Una de las formas que podemos verificar la programación genética, lo vemos a diario en nuestro mismo organismo. Por ejemplo, usted cuando come se lleva los alimentos, el acto mecánico de llevarse los alimentos a la boca. Usted es responsable del acto mecánico hasta la boca. Los traga y hasta ahí es responsable de la digestión de los alimentos. De aquí hacia abajo empieza el mismo organismo, sin que nadie le diga nada, sin que nadie le enseñe a hacer todo el proceso. Empiezan las glándulas salivares, empieza la amilasa, la bilis, empiezan los movimientos peristálticos del estómago, empieza la secreción del ácido clorhídrico, el pexinógeno se activa, una serie de mecanismos que se activan sin que el organismo o uno le esté diciendo lo que tiene que hacer. Usted se acuesta a dormir, a hacer su siesta y el cuerpo está programado genéticamente para hacer las funciones. Lo mismo es en el caso de la procreación. El acto sexual, usted lo hace y usted se acuesta a dormir, se produce la fecundación y la señora madre no tiene nada que ver, sino ese proceso se cumple sin que haya ningún tipo de, digamos, de direccionamiento por parte de la madre hacia el bebé, solamente los cuidados para que nazca y todo salga bien. ¿Quién enseña a la telaraña o a la araña a hacer la telaraña? Nadie. Nace sabiendo, nace programada genéticamente. ¿Cómo saben las abejas hacer la miel? ¿Cómo saben hacer las colmenas? ¿Cómo saben controlar la temperatura? La abeja es el animal programado genéticamente en el cual podemos observar la mayor expresión de programación en todo el planeta. ¿Cómo sabe la planta que tiene que realizar por unos tremendos y complicados procesos la fotosíntesis, aprovechar la luz del sol y desdoblar y producir alimento para ella, tomar el gas carbónico y devolver a la atmósfera el oxígeno? ¿Cómo sabe las mitocondrias que tienen que hacer un proceso tan complicado como es la producción de ATP, adenosín trifosfato, o de ADP, adenosín difosfato? Eso se llama programación genética. Así como hay programación genética, así mismo podemos decir que se puede programar muchas cosas a nivel de el ADN. Si nosotros aceptamos la programación genética como un hecho verificable, porque es verificable, nosotros tenemos que cambiar el concepto actual de la teoría vigente de la evolución. Mi conclusión, que la voy a dejar ahorita al final, es que nosotros estamos programados genéticamente. No hay otra forma de pensarlo. Los virus, como el que estamos en este momento atravesando el contagio, que es el SARS-CoV-2, está considerado por la biología como un ser no vivo, es simplemente un paquete de ARN, una información genética, pero ¿cómo sabe ese virus que tiene que entrar a la célula? ¿Cómo sabe que tiene que infectar a la célula? ¿Cómo sabe que tiene que engañar en forma magistral, brillante, atravesar la membrana, con la llave abrir y burlar, engañar a la célula y entrar por medio del receptor al citoplasma? Maravilloso. No es un ser vivo, eso se llama programación genética. La programación genética, si nosotros la aceptamos, damos de una por descartado el azar y la selección natural
que plantea el neodarwinismo y la teoría vigente de la evolución, que es el mismo neodarwinismo, la misma teoría esa del señor Darwin. No es posible que nosotros, y la molécula inteligente que lleva toda la información de cómo va a ser usted constituido, cómo va a funcionar todo, se produzca al azar. Es una locura, es un cuento infantil decirle a una persona ese tipo de enseñanza. Nosotros estamos programados genéticamente. La programación genética nos conlleva ya en la parte final a un concepto interesante. No es cierto que todavía hoy en día nos enseñan en las escuelas y universidades que nosotros somos productos del azar y de la selección natural. La selección natural le estamos dando una característica inteligente y ya no selecciona nada. El ambiente y la selección natural pueden en determinado momento condicionar, pero no son los que originan el cambio, que es muy diferente. Hay que darle un giro copernicano, utilizando las palabras famosas de ese gran filósofo alemán, que decía que la Tierra no permanece inmóvil, ¿cierto?, sino que la Tierra es la que gira alrededor del Sol. La selección natural condiciona, pero no determina. Para aquellos que tienen un pensamiento espiritualista, podemos decir que nosotros hemos sido programados genéticamente, ya sea por gente fuera de este planeta o por un ser supremo. Así de sencillo. Estamos programados genéticamente. Usted toma la decisión por qué lado se va. La programación genética es un hecho y ya está bien que después de 200 y tantos años que nos han enseñado que nosotros somos producto del azar, pues estemos pensando en lo mismo. Como decía Francis Crick, pensar que la molécula del ADN se forma de una manera casual es igual que pensar que un huracán pase por un desguazadero de carros y se forma un jet Boeing 747. Es ilógico, nunca va a suceder. Programación genética, un ser supremo o seres inteligentes. En todo caso somos extraterrestres, porque el ser supremo no es terrestre y los extraterrestres tampoco lo son. Tome usted la decisión.